pero muy buenas tardes. Sean bienvenidos a tu espacio sobre educación financiera. Estamos aquí en la Multimedia RS y siempre le traemos un tema que realmente nos interesa a todos y ya le presento a mi compañera. Ella es la ingeniera Rosana Lamas y quien me está acompañando aquí. Estamos compartiendo micrófono. Ingeniera, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu viernes? Muy buenas tardes a todos, muy bien, Noelia. Realmente hoy nos trae un tema que es del día a día. Del día a día. De la situación realmente que las familias paraguayas estamos pasando. Sí. Debido tanto a factores externos como también a decisiones internas. Claro. El tema hoy tenemos el efecto dominó, porque cuando sube el combustible, sube absolutamente todo. Hay algo que pasa cada cierto tiempo. Sube el combustible. Esa es una realidad que tenemos realmente. Y mucha gente piensa, ojo, lo que muchos piensan, yo no tengo auto, a mí no me afecta tanto. Pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Nos afecta a todos y mucho más de lo que creemos. Porque el combustible es como la primera ficha de dominó. Cuando sube, empieza la cadena. Sube el transporte, sube el costo de traer los productos, sube el precio de los alimentos, sube el delivery, el Uber, el Bolt, sube absolutamente todo. Y lo complicado es que no sube todo de golpe, sube a poco y en silencio. Hoy pagás un poco más por el pasaje, el costo de viajes, de las plataformas, de traslados. Mañana el tomate está más caro, por ejemplo. Después la carne, después le sigue el aceite. Y cuando te das cuenta, estás gastando más y está sobrando menos el dinero. Pero comprando lo mismo, o incluso muchísimo menos. Eso es lo que llamamos inflación silenciosa. No hace ruido, pero aprieta. Ahora, ¿qué pasa del otro lado, ingeniera? Y realmente, Noelia, hoy vamos a tocar justamente un tema que, como dice, el efecto dominó. Cómo una situación, una sola situación está afectando a una cadena de otros insumos y cómo eso afecta a nuestro bolsillo en forma directa. ¿Cómo afecta, verdad? Porque siempre decimos, ese 100.000 con 100.000, antes cuántas cosas hacíamos, pero ahora con 100.000 hacen sillas esa platita, ese San Roque y se esfuma. Así mismo, por más que les recemos al San Roque, no se queda con nosotros. No se queda con nosotros. Esa mirada que enamora del San Roque enseguida se desaparece. Sí. Ese es el famoso en un tesapirí, él ya se va. En un tesapirí, así mismo. Ingeniera, como siempre, es un placer poder compartir con toda nuestra querida audiencia en nuestra querida Multimedia RS. Y estamos en tu espacio sobre educación financiera, como su nombre ya lo dice, y también es auspiciante de la Cooperativa Sagrados Corazones a este hermoso programa en donde llevamos tips a nuestra audiencia de cómo cuidar ese capital, ese dinero, qué hacer de eso, cómo generar. Pero hoy realmente venimos con un tema súper apasionante que es el efecto dominó. Cuando sube el combustible, sube absolutamente todo. Tenés una info súper importante que compartirnos, ingeniera. ¿Qué nos dice el BCP referente al tema de hoy? Justamente sobre el tema del efecto dominó, cómo esto impacta en la canasta familiar. En relación a los informes macroeconómicos del BCP, dice que la inflación mensual fue del 0.8% para este cierre de marzo realmente. Pero tenemos que tener en cuenta que ese impacto que nos comentan cuando hablamos de números estadísticos, los números son fríos, no se refleja mucho en el bolsillo del consumidor. Si bien la inflación acumulada del primer trimestre es sola, de acuerdo a diríamos a los informes del BCP, es del 1.4%. Dice que se sitúa por debajo de lo que fue en el periodo anterior, o sea, en el mismo trimestre, pero 2025, que fue del 2.6. Pero justamente esta cuestión del efecto que está sucediendo con la suba del combustible debido a situaciones externas, ¿verdad? Que de público conocimiento, que es en este caso los conflictos bélicos que están en el Oriente Medio, hace que diríamos, los precios internacionales estén fluctuando al alza, después bajan, de acuerdo a la situación de mercado, claro. Pero también
hay una situación interna que son las decisiones que toman entonces los emblemas y el costo real que llega al consumidor. Hay otra situación también que justamente estuve leyendo dentro de los informes del BCP, cuáles fueron, diríamos, aquellos productos que más tuvieron impacto para la inflación del mes. Hablaba que las frutas y hortalizas registraron un incremento mensual del 11%, destacando 11%. 11% justamente, destacando, decía que las naranjas y la lechuga era lo que más subieron en relación a los precios que venían arrastrando. Pero eso también, ¿por qué se puede ver? Uno es la cuestión climática, también está afectando por un lado, pero también es justamente el hecho de que esto tiene que salir de finca, Claro. o sea, de donde se produce, donde se cosecha y se produce para diríamos, para traer hacia las zonas urbanas. ¿Y eso qué representa? Representa flete. Claro. El flete representa uno de cómo los insumos mueve el principales flete? es el combustible. El combustible. También habla justamente el hecho del reajuste de precios de los combustibles que se está dando. También los productos, también incidieron los productos de Semana Santa, en este caso, como aumentó el huevo, el pescado. Todo eso también se reflejó incluso, como está diciendo, en el transporte. El transporte. También eso incidió en un 1.5% que fueron 5%. aumentando. Así es que, si bien menciona que durante ese periodo de tiempo disminuyó la carne, en algunos cortes habrá disminuido, pero diríamos Muy que poquito. sí, muy poquito realmente. Y más se debió, por ejemplo, en las carnes blancas, o sea, el cerdo, el pollo, ahí pollo. más se vio realmente en el bolsillo, se reflejó más eso. Así es que tenemos que tener en cuenta que si bien estos son coyunturales, de acuerdo a la fluctuación de la oferta y demanda, tenemos que ver también cómo a la larga puede ir impactando esta situación. En este caso que nosotros elegimos un tema específico que es el combustible, ¿verdad? Cómo impacta y hace justamente que toque a diversos otros productos. Claro. El hecho al elevar el costo del transporte de bienes para consumo familiar. Tenemos que tener en cuenta que si bien el BCP marcó como una proyección de crecimiento de PIB de 4.2, eso también puede verse afectado a la larga. Vemos si no hay un replanteamiento. En el primer trimestre todavía se mantiene esa idea y que la inflación justamente ya está proyectada en 3.1%, ¿verdad? Al cierre de diciembre y en este marzo va un acumulado de 1.9%. Vamos a ir viendo el comportamiento de las decisiones internacionales, cómo nos afecta como país, para ver si eso se mantiene. Asimismo, realmente cuando hablamos de la suba combustible, ¿por qué decimos que todo sube, ingeniera? Porque absolutamente todo es trasladado con nuestros transportes. ¿Y cómo se maneja el transporte? ¿Cómo se va al colectivo? Porque eso es algo muy cierto que estuvimos diciendo desde el inicio. A mí no me afecta porque yo no tengo auto, a mí no me afecta porque yo no tengo moto. Pero en realidad a todo el mundo le afecta. Te afecta ir a comprar la leche, la despensa, el pan, afecta tu pasaje, porque todo es trasladado con el combustible, con el flete. Entonces es ahí en donde se tienen que ajustar los costos y vos empezás a ajustar todo, desde tu canasta básica, el que vende el pan, el que vende la leche, el queso, todo. Imagínate, ¿no? Es que si bien el sector transporte, hablamos del transporte público, luego de las negociaciones de ciertos sectores de ellos, cierta federación, dijeron que durante 90 días no va a aumentar el precio del pasaje diario, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cada vez en la calle vemos menos unidades de transporte al servicio de la ciudadanía. ¿Y qué obliga a eso? A que el ciudadano tenga que contratar los servicios de plataforma, sea a través del motorbús, sea a través de los autos. Eso sale mucho más caro. Claro, que también impactó, o sea, esta suba impactó fuertemente realmente en el costo que representa utilizar esos servicios. Algo que yo normalmente utilizaba de una distancia específica, utilizaba un 20.000 guaraníes, hoy ya me está casi duplicando, 36.000 guaraníes, hoy ya estoy gastando por la misma distancia que antes estaba pagando. En el 2025 yo estaba pagando
20.000 guaraníes. Yo antes Y ahí mi está. bol pagaba algo 9.700 y ahora el mínimo es un 12.000, 13.000, 14.000. El mínimo. Exactamente. En horarios así cruciales es 18.000. Sí, Y es la misma duplica. distancia. Sí, estamos hablando y por eso justamente cómo impacta directa e indirectamente nos Cierto. impacta en el bolsillo. Así mismo es. Ingeniera, ¿qué te parece si hablamos un poco de los ingresos? Hablamos del efecto dominó. Sube el combustible, todo sube. Pero ¿qué es lo Así que no mismo. sube? El salario, los ingresos. El salario. Llamémosle salario, llamémosle ingresos, dependiendo de nuestras actividades, Cierto. pero ese se estanca. Se estanca. Es una verdad con la que luchamos realmente. Para la mayoría de las personas, el salario no sube al mismo ritmo. Si sos independiente, peor todavía, porque tus ingresos pueden variar mes a mes. Entonces se genera un desbalance. Tus gastos suben, pero tus ingresos se quedan o incluso bajan. La venta como que se queda ahí. Y Sí. ahí es donde empieza la economía del día a día. Vivir calculando. Llegar justo a fin de mes, mover plata a un lado a otro para cubrir huecos y muchas veces sin darnos cuenta empezamos a desordenarnos. Pagamos algunas cosas tarde, usamos más la tarjeta de crédito, dejamos de ahorrar y entramos en modo aguantar, en ese aguantar eterno como se dice, ¿verdad? Hoy estamos por ejemplo 17 y ¿cuántos hay que por ejemplo ya están estirando a fin de mes? Hay Ingeniera, gente la que a partir situación. del 10 ya aguanta hasta el 30. El tema está justamente en esto, este desorden, diríamos, financiero que nos genera justamente la suba de los elementos básicos del hogar. Sí. Más, imagínate esas personas que justamente, como estábamos diciendo, con los que trabajan en plataforma, que necesitan, que es parte de sus insumos, el combustible. El combustible. ¿Cuánto ha aumentado? Un 20% que le aumente en combustible es mucho Es dinero. muchísimo. Entonces también de repente no están generando lo suficiente para poder cumplir con esas obligaciones que sí estaban cumpliendo con anterioridad antes de este desbalance que existe, porque Cierto. realmente en un mes con la petrolera nacional, o sea, estatal, el combustible, lo que es el diésel, subió 1.200 guaraníes. Y es mucho, o sea, Es muchísimo. parece, o sea, mencionar 1.200 guaraníes parece que no es nada, muy pocas cosas se compra hoy día, dice, pero No. en el cúmulo de la necesidad. Por litro subió 1.200. Por litro. Y en el cúmulo es donde realmente impacta. Y todo se mueve con diésel. Los Realmente camiones. la parte, principalmente la economía que tiene que ver con la parte de fletes y estos camiones que Los son colectivos, realmente la mayoría de los La colectivos, mayoría. ya que nuestro parque automotor eléctrico es bastante reducido. Súper reducido. Realmente el país Paraguay se mueve a base de diésel. Cierto. Y entonces eso impacta en forma directa. Forma directa. Y más todavía impacta, diríamos, realmente con este tema del clima, también impacta en los caminos, en el estado que están los caminos. Cierto. Realmente no hace falta irse a la zona rural. Acá mismo en la ciudad, nuestros asfaltados están lamentablemente desastrosos. Parece que nos estamos yendo al Chaco. Así mismo, realmente hay demasiados factores que van implicando Cierto. en que cada vez estamos insumiendo más ingresos para costear nuestro movimiento. Nuestro movimiento. Y eso también, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué es importante de repente en el contexto de ver qué podemos controlar, qué podemos hacer nosotros? Es donde justamente vamos a ir desarrollando hoy. Claro, porque no podemos controlar los precios, ingeniera, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Eso es lo que podemos ir controlando nuestras propias reacciones. ¿Cuáles, por ejemplo, van a ser algunos de los tips, ingeniera, para esta tarde? ¿Cómo podemos ir controlando esas reacciones? Y realmente una de las cosas, la primera cosa que tenemos que hacer, tenemos que actualizar nuestro presupuesto. Actualizar el presupuesto. Recuerden que de repente, si bien ya entramos en training con el uso de un presupuesto, ¿verdad? Ya que hace mucho venimos hablando de eso. De repente ya tenemos ya proyectados los presupuestos, inclusive a un año. Pero ¿qué pasa? Muchos seguimos gastando
como hace 6 meses, pero nos seguimos comprando lo mismo. Al mismo precio. Exactamente. Cada vez eso va minorando más. Entonces tenemos que actualizar también nuestro presupuesto. Así es. Y ver realmente, como estábamos diciendo, lo que no se mueve es el ingreso. Eso está estático, básicamente seguimos cobrando salario mínimo. Ese salario mínimo no aumentó, siempre es 2.800.000. ¿Qué pasa entonces? Tenemos que ver justamente qué es lo que tenemos que modificar en nuestros presupuestos. En cuanto a eso, no hace falta que hagamos algo muy complicado. Debemos anotar bien día a día cómo estamos nuevamente distribuyendo nuestra plata y qué es lo que estamos logrando alcanzar, comprar. También un segundo tic sería que ajustarnos realmente a nuestra realidad, pero sin castigarnos. O sea, no se trata de eliminar todo, sino de ir viendo qué vamos a priorizar para que justamente podamos cubrir las necesidades básicas. Entonces capaz que no vamos a bajar el costo de los precios de lo que adquirimos, ¿verdad? Pero sí vamos a revisar bien qué es lo que más necesitamos en el hogar y vamos a ser un poco más flexibles para ver justamente cómo eso impacta. Y tercero, podríamos decir qué margen es lo que nos sobra. Sí, en este escenario decimos qué nos va a sobrar, ¿verdad? Pero tenemos que nosotros mirar un poco más y hacer, aunque sea un poquito, ese 10.000, 5.000, ir apartando para que no perdamos la cultura del ahorro. Es importante que mantener esa cultura. Aunque por más que vamos disminuyendo diríamos el porcentaje que normalmente podíamos ir nosotros ahorrando, pero no debemos dejar de hacerlo. Debemos nomás reubicar, diríamos, las cosas como para poder. A lo mejor vamos a tener que reducir en ocio. No dejar de gastar en eso, sí, pero reducir más y ir adaptándonos a la realidad de hoy. En uno de los programas, recuerdo que dijimos, ingeniera, a ver cuántos cumpleaños tenemos en el mes y no irnos en todos, ¿verdad? Claro. O sea, tenemos que empezar a ser conscientes también en las partes sociales, en qué podemos, con quiénes podemos sí o sí ir a sus cumpleaños y a cuáles, a quiénes de nuestros amigos, conocidos, vecinos, nos excusamos, ¿verdad? Así mismo. Porque bueno, no le vas a decir estoy ahorrando y por eso no me da tu cumpleaños, pero obviamente saber ser diplomático. Uno va aprendiendo realmente cómo ir justificándose. Acá lo que hay que entender que no es algo así personal. Esto es lo que, no es que yo no sé manejar mi dinero y no sé cómo se fue, no sé qué es lo que está pasando, sino justamente que hay factores de afuera que están presionando diríamos, en esta suba de precios y que nosotros tenemos que adaptarnos a esos escenarios de hoy. Hay decisiones que de repente nosotros nos vamos a poder, diríamos, parar como individuos, pero las decisiones que nosotros sí podamos tomar tenemos que tener en cuenta. Porque cuando entendemos lo que está pasando, dejamos de reaccionar y vamos a comenzar a anticiparnos. Porque ese es, diríamos, uno de los secretos en esto. Que uno tiene que anticiparse ya en función a lo que ya está sucediendo y no solamente reaccionar. Claro. Porque si no, ahí es donde de repente sí comenzamos a tomar decisiones sin analizar todo el contexto. De repente sobreutilizamos la tarjeta, entonces nos vamos endeudando más. O de repente tomamos créditos para tapar otros huecos. Para tapar otros huecos y también tomamos esos créditos de repente que son muy caros. Porque nos dan rápidamente, porque nos facilitan. Pero en realidad entonces, su tasa. Así mismo, entonces tenemos que ir viendo esa situación. Claro, otros tips también, ingeniera, podría ser empezar a comparar los productos del supermercado. Demasiado nos gusta un tipo de suavizante X, estoy poniendo un ejemplo X. Entonces, obviamente, ¿cuál es la funcionalidad del suavizante? Que tenga olor tu ropa. No vas a comparar, por supuesto, ¿verdad? Una marca X que es carísimo con uno que es súper baratísimo. O sea, te vas y si estás acostumbrado a comprar el suavizante más caro, compras por lo menos uno intermedio. Pero ¿cuánto ya estás ahí ahorrando? Entonces, eso también puede ser un tips válido que puedan ir viendo en el súper también qué otros productos ir
cambiando cuando vemos que uno está muy caro, adquirir cuando realmente hay ofertas, porque también hay supermercados que tienen ofertas. Y también yo recuerdo que en uno de los programas dijimos ver a qué supermercado irnos, porque hay comercios y comercios y hay diferentes precios y el mismo producto. Hay 1.000, 2.000, 3.000 guaraníes de diferencia también. Son situaciones que tenemos que ir ajustándonos nosotros. Sí. Por eso es que cuando todo sube, tenemos que reorganizar nuestro presupuesto. Así mismo. Tenemos que ver cómo es la tendencia de nuestro consumo, ¿cierto? Principalmente en nuestros consumos variables, en nuestros costos variables. Ese es lo que más vamos a poder manejar. Claro. Porque nuestros costos fijos, por ejemplo, el alquiler ya está fijo. O sea, ya es fijo en el sentido de que no le vamos, mensuales. no les vamos a poder cambiar el monto. En cambio, sí voy a poder cambiar, como vos decís, lo que traigo y la cantidad que destino al supermercado. Así mismo. La cantidad que suelo destinar, por ejemplo, a comprar a través del servicio de delivery. Uh-huh. Todas esas situaciones están en mi decisión regular. Exactamente cómo manejarlos. Por eso es que justamente tenemos que ver, porque cuando sube el combustible no solo afecta al que tiene el vehículo. Eso es lo que tenemos que mentalizarnos. Que cuando sube el combustible ya es una cadena. Todo va a ir subiendo, los productos, la comida, todo lo que nos afecta el día a día, sí o sí va a tener un impacto. Así es que tenemos que cuidar justamente nuestro bolsillo. ¿Y qué es la pregunta importante acá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? La verdad que los precios ya subieron. O sea, esa es nuestra realidad. Y a lo mejor van a seguir subiendo. Tenemos que tener en cuenta. Pero justamente lo que tenemos que nosotros ver es cómo estamos nosotros gastando. Y ahí es el secreto. Como te dije hace rato, si nosotros vemos aquellos gastos que sí están en nuestro poder tomar la decisión de disminuirlos, pues tenemos que comenzar a ver las prioridades. Como vos decís, de repente si estamos acostumbrados a las salidas de la cena, por ejemplo, o a las salidas de ir de shopping, donde toda salida conlleva un gasto. Nadie me va a poder decir, yo salí y no gasté. Mentira, porque uno cuando sale ya gasta, ya sea por el pasaje, ya gasta por el tiempo, por lo que sea, pero sí o sí va a gastar. Así es. Más todavía si lleva criaturas con ellos. Voy a salir a caminar, yo les asadito y ya comprarle ya 4 asaditos. Entonces, ese es lo que tenemos que ver. Cómo nos reorganizamos en ese escenario. Mismo. Así que tenemos que comenzar a establecer las prioridades. Nuestras prioridades siempre deben ser: recibí una plata, o sea, recibí mi salario o de mi venta y aparto un poquito ya para mi ahorro. Uh-huh. Después veo para mis gastos fijos, después ya para mis gastos variables. Y ahí donde están mis gastos variables, donde yo tengo que ver, porque están los gastos variables, donde están los invisibles, los efectos hormiga. Entonces ahí donde yo tengo que comenzar a revisar ya mi plan, cómo tengo que hacer. Claro, porque ingeniera, muchas veces no es que gastamos mal, es que estamos usando un presupuesto que ya quedó viejo. Así mismo, ya está desfasado. Ya está desfasado. Porque con el mismo dinero, porque tenemos el mismo dinero, la misma cuantía de valor. O sea, tenemos el mismo 100.000 que teníamos hace 6 meses. Claro. Solamente que hace 6 meses comprábamos más cosas por ese 100.000. El mismo 100.000 que usaban nuestros abuelos. El mismo. Y hoy, por ese mismo 100.000, no estamos adquiriendo todo. Entonces, por eso nuestro presupuesto tiene que ser, si yo con 2.800.000 podía cubrir 2,5 millones y 300.000, yo podía ahorrar, hoy día no es esa mi realidad. No, esa es la realidad. Entonces tengo que ver justamente cómo voy a sopesar mis necesidades que son imprescindibles y las que son prescindibles. Claro, así mismo. Entonces, ¿cómo reorganizar tu presupuesto en este nuevo escenario que estamos presentando? Primeramente, ingeniera, es aceptar la nueva realidad. Tenemos que aceptar que ese 100.000 ya no es muchísimo como antes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es clave. Si todo subió, tu forma de organizarte también tiene
que subir de nivel, ingeniera, ¿verdad? Intentar mantener exactamente los mismos gastos de antes con precios más altos solo generan frustración. Realmente cuando uno piensa que con el mismo billete va a adquirir todo lo que normalmente vino adquiriendo y se encuentra no quiere reconocer la realidad de hoy, entonces uno se genera una frustración. Cierto. Y comienza a buscar otros mecanismos para seguir con el mismo ritmo de vida. Cierto. Y ahí es donde entramos a tomar decisiones erróneas que a la larga van a afectar nuestras finanzas. Así y van es. a afectar no solo nuestras finanzas a nivel bolsillo, también van a afectar nuestras finanzas a nivel salud, interrelación personal, puede generarnos a nosotros también de repente un proceso de impagos, porque ya no tenemos la capacidad de cubrir nuestras obligaciones, y eso también en nuestro perfil como de crédito y ante comercio, ante entidades financieras, hace que seamos ya un perfil de riesgo para ellos y ya no nos concedan más también créditos. Entonces hay que cuidar muchos factores ahí cuando tomamos esta decisión de no ajustarnos a nuestra realidad. Cierto, porque reorganizarse no es retroceder, es adaptarse. Entonces, como segundo tip en este bloque, es lo que le podemos decir, es que mirar de frente nuestros números. Eso es lo que tenemos que hacer, porque siempre queremos así tipo tapar nuestro ojo y no hacer ese tema del presupuesto. Entonces, actualizar nuestro presupuesto y principalmente en el bloque, en la columna de variables, como nos estaba justamente diciendo aquí la ingeniera. Entonces, mirar de frente nuestros números sin vueltas durante unos días. Te vas anotando en qué es lo que estamos gastando, ¿verdad? Porque hoy más que nunca los pequeños gastos son los que suman mucho más que antes. Así mismo, porque los pequeños gastos aumentaron. O sea, la empanadita que yo compraba por 3.000, hoy ya está a 4.500. Cierto. Entonces ya van aumentando. Debo decir, es una empanada por día nomás, pero antes pagaba 3.000, hoy ya pago 4.500. O sea, ya estaba pagando el 50%. Sí, el 50% más ya estoy pagando de lo que venía pagando. Entonces tenemos que ver esas cosas, esos pequeños antojitos que tenemos, cuánto va sumando día a día. Cuánto va sumando. En una clase que tuvimos, ingeniera, recuerdo que el compañero Miguel, le mandamos un saludo justamente a Miguel de Mariano Roca Alonso, nos comentaba que uno de sus socios hacía estas masitas dulces, la que lleva a repartir en todas las despensas. Famoso el panadero que hace esas masitas dulces que vienen en esos platitos de isopor, en esas viandas. Entonces, empaquetaditos, le pone fil y se va a repartir despensa por despensa. ¿Qué pasó? Subió el combustible, subió la harina, subió los insumos, todo subió. ¿Qué tuvo que hacer él? Tuvo que subir también, por supuesto, su costo, ¿verdad? Los almaceneros no le aceptaron, él nos comentó. ¿Por qué? Porque mi cliente es esa criatura que viene con 2.000 guaraníes en su mano y compra para su torta, para su recreo X, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo este socio? Agarró y hizo más pequeño. Si su torta se tuvo que adaptar. Se tuvo que adaptar. Justamente eso, se tuvo que adaptar. No se adaptó él a los precios, al costo de su insumo, sino él se adaptó a su cliente en este caso. Así mismo. Y entonces buscó la técnica para justamente buscar que el cliente siga llevando el producto. Así mismo. Y bueno, básicamente es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro presupuesto personal para seguir adquiriendo los mismos productos, pero a lo mejor vamos a tener que comenzar a reducir la cantidad, el peso. Si traía 1 kilo de carnaza de primera, bueno, me voy a rebuscar por otro tipo de carnaza. Si necesito usar siempre 1 kilo, pero si necesito menos, ya voy a traer 750 o medio kilo. O sea, voy a ir adaptándome a esa realidad. Y eso es lo que justamente está todavía en nuestro poder de decisión. Esos son nuestros gastos variables. Los gastos variables. Entonces, cuidar de ese cafecito, ese delivery, ese antojo chiquitito nomás, porque antes no pesaba tanto. Hoy sí están pensando porque todo pues subió. El delivery mismo, ¿con qué se mueve el delivery? Con combustible. Entonces es ahí en donde todo tiene que ir, todos los costos se van actualizando. Entonces, como tercer tip, también tenemos dividir en 3 grupos. Tus gastos tienen que quedar claros, ingeniera. Lo que sí
sí o sí tenés que pagar, las cuotas mensuales, lo que no se negocia, lo que podés ajustar y también lo que podrías evitar por un tiempo. Entonces, lo que sí o sí tenemos que pagar, lo que se puede ajustar y lo que puede esperar por un tiempo. No se trata de vivir mal, se trata de elegir vivir mejor. Así mismo, y justamente lo que vengo diciendo es que acá la cuestión no es justamente de disminuir una calidad de vida, Sí. sino justamente elegir lo mejor para nosotros, pero a lo mejor en la proporcionalidad en que utilizamos ciertas cosas va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo. Pero no es para hacernos sentir mal, o sea, no es la cuestión de hacernos sentir mal, sino saber utilizar adecuadamente todavía ese dinero que todavía tenemos. ¿Para qué? Para evitar justamente que en el largo plazo nos encontremos con situaciones en donde nosotros decimos, ¿y esta deuda de dónde salió? ¿Cómo es que tanto me endeudé? Pero no te das ni cuenta. No te das cuenta, pero es porque tus decisiones en un momento crítico no fueron justamente asertivas, Cierto. sino fueron para mantener un estilo de vida que te dabas con un salario que no se movió en ese sentido, no aumentó con el correr de los tiempos, como aumentaron los precios y los costos justamente de los insumos. Sí. Entonces hay que cuidar mucho justamente ese tratar de elegir mejor. Tratar de elegir mejor. Entonces, como cuarto tip, volvemos a reforzar esta idea, es actualizar los presupuestos con los precios reales. O sea, si el supermercado te cuesta más, tu presupuesto tiene que reflejar eso. Porque si seguís usando números viejos, vas a sentir que el dinero desaparece. En realidad no está desapareciendo, sino que no actualizaste el precio del tomate, el precio de la lechuga, el precio de la naranja, que subió muchísimo, ingeniera, porque eso es lo que nos estaba comentando, lo que justamente nos presentaba ese PERAT, que lo que más subió fue la lechuga y la naranja. Sí, son dos factores que ellos reflejan en sus informes, ¿verdad? Pero justamente es el que hace las compras en el supermercado, yo normalmente suelo encargarme de eso en mi hogar. Me doy cuenta, el tomate, hace 15 días compré por 10.500 y ayer que me fui otra vez ya estaba a 14.000. O sea, en 15 días tuvo una fluctuación fuerte y de repente hay veces casi 4.000 guaraníes. Sí, así mismo. Entonces, que son el 40% más de lo que ya estaba pagando, volvió a subir. Entonces, y eso se refleja en otros productos. Claro. Subió un poco más, me di cuenta, justamente por las frutas, por las frutas, inclusive la cebolla que estaba a 3.850, hoy ya está a 4.200, la papa también estaba a 4.500, hoy ya está a 6.800. O sea, hay factores que vos decís, está 1.000 o 2.000 nomás más de lo que le compré la última vez. Pero si necesito 2, 3, 4, 10 kilos, eso suma muchísimo. Suma muchísimo. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que es necesario que actualicemos nuestro presupuesto para saber la realidad y para saber si vamos a seguir trayendo, como digo, la misma cantidad o vamos a ir ajustándonos. O vamos a ir cambiando las marcas. Porque nuestro dinero no nos va a alcanzar si mantenemos un presupuesto desfasado. Claro. ¿Y tu quinto tip cuál sería, Noé? Ponernos límites claros, ingeniera. Hoy no alcanza veremos cuánto gasto. Necesitamos definir verdaderamente un tope. ¿Cuánto podemos gastar en la semana? ¿Cuánto podemos usar en ciertas cosas? Porque sin límites el efecto dominó sigue cayendo muchísimas más piezas. Pero en este caso, en nuestras finanzas. Así mismo, ya van a ser nuestras finanzas personales las que van a caer. Esa ficha va a caer. Y ahí lo que no queremos llegar. Así mismo. Como sexto tip tenemos crear un pequeño margen, aunque parezca imposible. Mucha gente dice, cuando me sobre voy a ahorrar. Pero con este contexto nunca sobra, jamás sobró. Entonces hay que hacerlo al revés. Separar primero, aunque sea un poquitito, porque ese pequeño colchón es lo que evita que cualquier imprevisto te desordene todo. O sea, cuando ya recibimos nuestra platita, ahí mismo cerra tu ojo y aparta un poquitito. Sí, y justamente cuando uno hace el presupuesto se va a dar cuenta realmente de repente
cómo puede ir acomodando las piezas. Claro. Puede comenzar, como dije, a acomodar desde la pieza del ahorro, Sí. como también todas las piezas que están en nuestra decisión, que son justamente los gastos variables, los gastos, diríamos, de salidas, los gastos hormigas, estos gastos invisibles. Los gastos invisibles, recordemos que son justamente aquellos que de repente estamos pagando sin darnos cuenta, que son los descuentos automáticos que tenemos, ya sea en nuestro salario, de nuestra tarjeta. Entonces tenemos que ir controlando esa situación. Tenemos que controlar siempre el extracto. Exactamente. Y por último, entender algo muy importante. No se trata de controlar los precios, porque eso no depende de nosotros. Se trata de no perder el control de nuestra plata, aunque todo alrededor esté subiendo, porque el efecto dominó va a seguir existiendo. Hoy existe, ayer existió, mañana va a seguir existiendo, pero si nos organizamos mejor, dejamos de ser la última ficha que cae y pasamos a ser alguien que incluso en momentos difíciles sabe dónde está parado, y eso hoy es lo que marca la gran diferencia, ingeniero. Realmente en nuestro día a día, el saber perfectamente cómo va a fluir ese dinero nuestro, hacia dónde se va a ir, va a hacer que podamos nosotros sentirnos seguros de que no nos va a faltar las cosas. Porque tenés pues ese colchoncito sí, que te... Así mismo. Y cuando ya no alcanza, ¿cómo vamos a evitar esas deudas, no? ¿Cómo vamos a hacer para salir de ese ahogo financiero? De repente, si tomamos decisiones que no son asertivas, o sea, decisiones en función a nuestros presupuestos antiguos. ¿Cómo vamos a salir de ahí? No. Dando continuidad a lo que venimos hablando justamente, ingeniera, lo primero en ese efecto dominó, cuando sube el combustible y todo empieza a subir detrás, después, ¿cómo reorganizamos nuestro presupuesto para no perder el control en medio de estos aumentos? Pero ¿qué pasa cuando ya no alcanza? Cuando haces cuentas, sumás, restás y simplemente no cierra. Cuando el sueldo llega y ya sabes que no va a ser suficiente, porque así luego ya estás pensando. Esa sensación de ahogo, de estar corriendo todo el tiempo atrás de la plata. Y en ese punto, muchas personas toman el mismo camino, la deuda, tarjeta de crédito, préstamos, adelantos. Y al principio parece una solución, porque te da aire, te permite cubrir lo urgente y volvés a respirar en ese momento. Pero si no se maneja bien, se convierte en un problema más grande, porque no estás solucionando realmente un problema, ingeniera, solo lo estás pateando para más adelante. Entonces la pregunta es, ¿cómo evitar caer más en la deuda y empezar a salir a flote? Lo primero es frenar el piloto automático. Cuando no alcanza, entramos en un modo reacción, ¿verdad? Pagamos como podemos, gastamos sin pensar mucho, tratamos de apagar incendios, el famoso apagamos incendios, pero así el desorden crece. Necesitamos parar un momento y mirar todo por completo. ¿Cuánto es lo que debemos? ¿A quién le estamos debiendo? ¿Y cuánto es lo que estamos pagando por mes? Puede incomodar, pero es necesario. Justamente el hecho de frenar el piloto automático. El piloto automático es cuando de repente ya tenemos una estructura y esa estructura dejamos fluir. En ese sentido ya veníamos nosotros una estructura de presupuesto en donde ya estaba todo acomodado, pero cuando nuestros gastos variables comienzan a aumentar o comienzan a surgir eventos en nuestra cotidianidad, hace que nosotros de repente no, solamente reaccionemos, porque de repente se descompuso el vehículo y enseguida, voy a usar la tarjeta para pagar o voy a hacer un préstamo, pero no analizamos realmente cómo vamos a devolver ese dinero. Cierto. Justamente tomamos decisiones apresuradas y a la larga eso va a repercutir, como ya te venía diciendo. Entonces, por eso es que te dice, ponerle un freno de mano y comenzar a revisar bien primero tus finanzas de hoy para no tomar decisiones equivocadas.
Cierto. Y comenzar a reorganizarte, porque si no va a generar en vos una frustración y va a generar en vos un ahogo mayor del que Una ya ansiedad. venís. Sí, exactamente, del que lo ya venís. ¿Y qué podíamos hacer para priorizar lo esencial? Cuando tenemos que priorizar lo esencial, que es el segundo tic en esta parte, es justamente que no todo tiene el mismo nivel de urgencia. Entonces tenemos Cierto. que darle, diríamos, un orden. Unos niveles. Sí, unos niveles básicos de qué es. El nivel básico es la comida, la vivienda y los servicios esenciales, ¿verdad? Que es algo muy necesario. Después tenemos que mirar Comida, vivienda y servicios esenciales. que viene a ser luz, agua. Entonces, eso es esencial hoy día. Y tenemos que comenzar a ver también qué es lo que sí puedo esperar. Por ejemplo, los servicios de plataforma, en ese caso del Netflix o cables. De repente tenemos que ver si vamos a prescindir. No nos o morimos vamos, sin eso. Sí, exactamente. Si no comemos, Podemos sí. prescindir o podemos disminuir al que es Claro. diríamos de menor costo. Entonces vamos Claro. tomando y vamos ajustando. No siempre vas a recuperar inmediatamente el equilibrio, ¿verdad? Pero lo que intentamos es que ese desequilibrio no haga que nos caigamos. Claro. Solamente que sea un pequeño tambaleo, pero que podamos seguir. Claro, y eso de suspender Netflix, de suspender el YouTube Premium, de suspender el cable, por ejemplo, para volver a salir a flote, no va a ser para siempre, ingeniera. Va a Así ser hasta mismo. que, como lo dijiste, hasta que volvamos a tener equilibrio. Entonces, como tercer tip también estamos dando es ordenar las deudas. Si ya tenés deudas, no las tenemos que ignorar, tenemos que organizarlas. ¿Cuál tiene mayor interés? ¿Cuál es más urgente? Porque no es lo mismo de ver en una tarjeta que en algo sin intereses. Tener claridad que permite tomar decisiones que realmente nos van a llevar a buen puerto. Así mismo. Por eso, en el cuarto tic justamente nos menciona, deja de sumar deudas nuevas, ¿verdad? Sí. En este punto es clave porque nada sirve intentar salir si uno comienza a entrar en otro agujero. ¿Cierto? O sea, eso de sacar préstamo para tapar otro préstamo no tiene sentido. Es mejor ver cómo podemos agrupar justamente nuestras deudas para tener una sola cuota, ir renegociando. Pero la cuestión es que debemos decir no a ciertos gastos, debemos decir no de repente a volver a endeudarnos, debemos postergar a lo mejor ciertas compras que estábamos queriendo, ¿verdad? Sí. Pero que eso puede ser simplemente en forma momentánea hasta que volvamos a equilibrarnos y a ver también cómo fluctúa el mercado en relación a los costos de lo que es la canasta básica, de lo que es la parte de servicios básicos que sí o sí nosotros tenemos que cubrir. Claro. Entonces también como quinto tip es buscar pequeños alivios. No todo depende de grandes cambios. A veces pequeños ajustes ayudan muchísimo. Reducir un gasto fijo, negociar alguna cuota, generar un ingreso extra, aunque sea temporal, ingeniera. No va a resolver todo de golpe, por supuesto, pero va a ir sumando estas soluciones y cuando estás ajustando, todo suma. Así mismo. No vamos a normalizar el desorden. Como sexto tic, podemos ver que hay algo peligroso que pasa con el tiempo si no nos acostumbramos, ¿verdad? El hecho de que a deber, a estar justos, a vivir estresados por la plata. Entonces nosotros normalizamos esa situación. Y no es normal. Y no, eso no es normal. Realmente tenemos que comenzar a pensar que esta situación no es la normalidad de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que ordenarnos financieramente, evitar, si es necesario, evitar lujos, pero adecuarnos y proyectarnos a obtener estos lujos, pero en forma ordenada. Justamente. Tenemos que priorizar siempre nuestras necesidades, y voy a reiterar esto porque de repente vamos a irnos a decir, no nos alcanza, estoy haciendo de todo y no nos alcanza, pero realmente tenemos que ver qué es lo que nosotros estamos, diríamos, sacrificando para alcanzar, o no queremos sacrificar, por eso no alcanzamos. Claro. Entonces todo eso es lo que uno tiene que comenzar a pensar y decir, primero, frenar.
frenar, después vamos a tener que ordenarnos. ordenar, En ese orden tenemos que priorizar para poder avanzar, si no, no va a haber una salida. Claro. Y avanzar paso a paso, porque salir del ahogo no es cuestión de suerte, es cuestión de dirección y de decisión. En el primer paso es decidir tomar nosotros el control, ingeniera. Así mismo. Y viendo ya, redondeando un poco justamente el tema de hoy, lo que estuvimos viendo justamente es cómo suben los precios y no solo cambia la economía, cambia la forma en que tenemos que manejar nuestra plata. Nuestra vida misma. Así mismo, hablamos del efecto dominó, de reorganizar nuestro presupuesto y de cómo hacer para hacer cuando ya no alcanza ese dinero, cómo justamente esas decisiones que tenemos que tomar. Y la idea final es simple, ¿verdad? No podemos controlar lo que pasa afuera, pero sí cómo nos organizamos por dentro. Por supuesto. Porque no se trata, ingeniera, de hacerlo todo perfecto, se trata de tener el control. Porque cuando entendés tu dinero, tomás mejores decisiones y vivís con un poco más de tranquilidad, porque eso es lo que queremos justamente acá en este programa, en tu espacio sobre educación financiera, que todos nuestros oyentes puedan ir anotando, volviendo a escuchar este programa, que realmente pongan en práctica los tips que cada programa traemos. ¿Para qué? Para que puedan vivir con tranquilidad. Así mismo, eso es lo que justamente nosotros queremos hacer, llegar a nuestra audiencia, de que comiencen ellos a madurar estas ideas en su día a día para que puedan salir adelante. Claro que sí. Entonces, hoy nos diste realmente tips excelentes, ingeniera. Tenemos que... ¿Qué hacemos con este efecto dominó que parece que sube el combustible y absolutamente todo sube y ya entramos en una cuestión de desespero? Lo primero que tenemos que hacer es frenar, ver en qué posición estamos, ver todas las cuentas que estamos teniendo y tenemos que empezar a ordenar, a dejar de querer volver a endeudarnos y después priorizar cuáles son las cosas que realmente yo necesito para vivir: comida, salud, servicios básicos, y cuáles son las que estoy teniendo solamente por darme un capricho, por un placer momentáneo, todo lo que sea ocio, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas ya podemos ir dando de baja el YouTube Premium, el Netflix, porque internet sí o sí seguramente tenemos. Y si tenés internet también vas a poder estar accediendo a películas, a videos, en los momentos que tenés tiempo. Exactamente. Vamos a ir, como decimos, de repente no es sacrificar la totalidad, pero sí es rebuscarnos cuál es lo que sí podemos pagar. Claro, y no va a ser tampoco una situación para siempre, va a ser para volver a salir a flote nada más. Así mismo. Y bueno, realmente ha sido un placer nuevamente, ingeniera, compartir micrófono con usted. Siempre aprendemos demasiado. Para mí un honor tenerte aquí de compañera, porque sabemos que sos maestra, sos profesora en lo que es el Instituto de Altos Estudios Cooperativos, y que cada viernes que nos toque así llevamos tips a nuestra querida audiencia. Entonces agradecerte por tu presencia y por todos los temas que siempre nos traes. Muchísimas gracias, Noé, y realmente es un honor poder justamente compartir con la audiencia algunas situaciones que es del día a día. Del día a día, justamente, que es nuestra normalmente, sí, normalmente buscamos temas de lo que hoy nos pasa y cómo eso puede repercutirnos más adelante y para que hoy se puedan tomar las decisiones correctas. Así mismo. Que entonces sea un fin de semana excelente, que pasen en familia, abríguense, cuídense de la gripe, la influenza, porque realmente está pegando súper fuerte, y hagan caso a estos tips hermosos. Será una próxima aquí en tu espacio sobre educación financiera. Nos vemos.